Hoy nuevamente te saludamos desde los estudios Estudios con la sección de mi versículo del día aquí en Red Nacer. Hola, hola, les mandamos saludos a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y comenzamos. Entramos directamente al versículo de hoy y tenemos en línea a Mike y Laura de Ministerio Revive. Gracias, Mike, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos de Iglesia Renacer? Es un placer saludarles. Aquí estamos Mike y Laura Rosario para compartir con ustedes un poco sobre la palabra de Dios. Y queremos leerles un versículo muy importante que está en este libro maravilloso. Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y fíjate que antes de ese versículo más arriba dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis: ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Fíjate que mucha gente piensa que cuando Dios está hablando aquí del dinero, Dios no está hablando de que le has robado dinero. Mucha gente, Dios no necesita tu dinero, el dinero ya es de Dios. ¿Sabes lo que le hemos robado a Dios? Le hemos robado la oportunidad de bendecirnos. Por eso es que cuando Dios dice: me has robado, yo te quiero bendecir, y tú me has robado la oportunidad de bendecirte, porque más abajo dice, traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me has robado de la oportunidad de bendecirte hasta que sobreabunde. Así que recuerda, Dios no necesita tu dinero, quiere bendecirte, por eso te dice: tráelo. Esto es una prueba de fe. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Si tú traes con fe tu diezmo, lo que vas a recibir es bendición hasta que sobreabunde, y no le robemos más a Dios la oportunidad de bendecirnos. Wow, gracias Mike y Laura, ese es muy buen punto. Así es. Y desglosando un poco el versículo, pastor, ¿qué significa la palabra diezmo? El diezmo es la 10ª parte del ingreso de una persona. La palabra diezmo literalmente significa décimo. ¿Y qué significa cuando dice el Señor trae los diezmos al alfolí? ¿Qué significa alfolí? Se refiere al alfolí como la casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia de Dios, al almacén del templo, en otras palabras, a la tesorería del templo. Pero mucha gente piensa que el diezmar es solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. En la Biblia hay muchas referencias de que el sistema sacerdotal ya existía desde antes de que los judíos existieran en la historia. Como Abraham y Jacob ya sabían de esa institución divina, ¿verdad? Porque sabemos que el sacerdocio de Melquisedec era anterior y posterior a la ley de Moisés. ¿Sí o no? Así es, entonces podemos llegar a la conclusión de que el plan de Dios de diezmar no era solo para los judíos, sino que es un medio por el cual Dios está sosteniendo la obra aquí en la tierra, independientemente de los tiempos. Pero no abolió Jesús el plan del diezmo y todas sus leyes ceremoniales. Lógicamente no. Necesitamos que entender la diferencia entre leyes, porque Dios dio muchas leyes a Moisés, pero no todas fueron abolidas. Y a lo mejor por eso precisamente la gente se confunde porque no saben la diferencia entre las leyes rituales, las leyes ceremoniales, las leyes morales, la ley moral de Dios, las leyes civiles. Hay tantas leyes diferentes y a lo mejor por eso la gente se confunde de una ley y otra. Puede ser eso, pero déjame decirte que el plan de Dios no está abolido. Al contrario, Él lo ratificó. Y si vemos el versículo de Mateo 23:23, aquí es Jesús hablando cuando le dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Estamos viendo que está hablando del diezmo. Diezmáis la menta, el comino y el eneldo. Y dejáis lo más importante de la ley.
Eso está hablando de la ley. De la ley del El diezmo. diezmo está en la ley, ¿verdad? Se está refiriendo ahí. Así es. Pero lo más importante de la ley dice que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, si la ley estuviera abolida, entonces estuviera abolido la justicia, la misericordia y la fe. Y eso no podría ser. Esto no puede ser. Dice también que esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, nos está diciendo que sin dejar de diezmar. Así es. ¿Y para qué se utilizaba el diezmo en el tiempo antiguo? El diezmo era utilizado como un ingreso para los sacerdotes. Los levitas trabajaban tiempo completo cuidando del templo y ministrando la palabra de Dios. Entonces el diezmo sostenía a los sacerdotes y a sus familias. Claro que sí, porque el sacerdote no podía perder tiempo en un trabajo secular. Él no podía estar cultivando, cosechando o haciendo cualquier otro trabajo para poder proveer a la familia. Su labor era estrictamente en la casa de Dios. Y cambió Dios el plan ahora por el uso del diezmo, lo cambió después acá, ahora en el Nuevo Testamento. Oh, claro que no, él lo continuó. Si vemos otro versículo, pastor, en 1 Corintios 9, 13, 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así es. O sea, es una pregunta retórica que está haciendo Pablo ahí, pero se lo está haciendo a gente que ya sabe, que ya conoce de la ley, porque dice la pregunta, ¿no sabéis? O sea, es algo que una institución que no se puso en ese momento, es algo ya que estaba. ya estaba desde un principio y sigue vigente hasta los días de Pablo. Y Jesús ya había muerto en ese entonces. Entonces quiere decir que esa ley de sostener la casa de Dios, el sacerdote o los que comen del templo, que en ese tiempo eran los sacerdotes y después se sucedieron los pastores, quiere decir que todavía estaba vigente, porque dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora hablando de los pastores, ¿sí o no? Así es, así es. También tenemos un versículo en Primera de Timoteo 5:18, dice, no pondréis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Antes se llamaban sacerdotes, eran los que ministraban en el templo, como estaba diciendo la pastora. Ahora se conoce como pastores, pero igual son los que ministran en la casa sagrada, en los templos. Y aquí vemos algo importante también porque dice, pues la escritura dice. O sea que no pondrás al buey que trilla. Ahí está mencionando algo de la ley de Moisés. Entonces quiere decir que esa parte de la ley de Moisés todavía estaba vigente en el tiempo de Pablo, para que Pablo la mencionara, porque ahí claramente dice, pues la escritura dice. ¿Cuál escritura? Estaba escrita en el Pentateuco, en la ley, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso todavía estaba vigente aún en los días de Pablo. Ahora, si todos diezmáramos, hubiera suficientes recursos para alcanzar más rápido las almas en el mundo entero. Así es, y ahora con tanta tecnología sería todo esto más rápido. Esto se pudiera utilizar, ¿verdad? Hubiera más recursos. Si hubiera más recursos, pudiéramos utilizar la tecnología al máximo y pudiéramos avanzar más pronto. ¿Y quién es el que realmente recibe el diezmo? Según Levíticos 27:30 dice, el diezmo es de Jehová. Aunque literalmente, como dice Hebreos, ¿verdad? Que aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Eso dice Hebreos, y también en Hebreos dice que ahora recibe el diezmo Jesús, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este sumo sacerdote dice que se da testimonio que aún vive. Este es el que ahora recibe los diezmos, dice en Hebreos. Ajá, pero sigue siendo para lo mismo. El diezmo sigue siendo para lo mismo. Para que haya alimento en su casa, en tu iglesia, en la casa de Dios, para que los líderes espirituales que usted tenga, que sean poderosos en la palabra de Dios, que sean instruidos, que sean llenos del poder y del Espíritu Santo también.
Y que se ocupen también de estudiar, de aprender, de nutrirse primero ellos mismos para después poder apacentarla, Grey. Primero necesitan ellos tener el conocimiento, tener el tiempo para estudiar, para prepararse y así poder servir a sus ovejas, como quien dice. Claro, porque es importante que uno en el lugar donde se encuentra, en el lugar donde está, o en la iglesia donde uno se congrega, que uno se vaya alimentando y edificando espiritualmente. Ese debe ser un lugar que debe de ser desafiante para cada uno de nosotros, para que nuestras vidas vayan creciendo, ¿verdad?, en un nivel más alto de espiritualidad. Entonces es importante que nosotros apoyemos a nuestros pastores, porque ellos son los que se preocupan para que nosotros podamos crecer, para que nuestras vidas sean tocadas, para que nuestras vidas sean bendecidas y nosotros seamos edificados. Es importante el apoyo. Amén. Ojalá que en tu iglesia siempre haya recursos suficientes para poder seguir adelante. Muchos solo quieren apoyar cuando hay alguna necesidad. Pero Pablo advierte que eso no debe de ser, eso no debe de pasar. No, porque la escritura dice que no podemos dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso aquí está Así diciendo que no puedes dar solamente cuando haya alguna necesidad, cuando haya algún evento. No, uno siempre tiene que ser dadivoso con un corazón alegre, dice la palabra. Constante. Ujú. Pero hay algo importante que las personas no miran o pasan por desapercibido, que al tú diezmar o al ofrendar, el más beneficiado vamos a ser nosotros, los que damos, los que ofrendamos. Gracias a eso podemos tener una iglesia cómoda. Ujú. Unas instalaciones dignas del Creador, un ambiente donde podamos tener la mejor tecnología, ¿verdad? Que en esta época, cómo se necesita tener buena tecnología, una iglesia amplia, una iglesia bonita, una iglesia limpia. Una iglesia donde a nuestros hijos les guste ir, donde estén creciendo y estén desarrollando un carácter, donde ellos puedan tener actividades y crecer en un ambiente sano también. Eso es muy importante. Ujú. Pero para todo eso se necesitan recursos, y el Señor está esperando tu obediencia, está esperando que tú seas generoso. Él está esperando personas como tú y como yo, que seamos fieles, que seamos leales a la visión para poder alcanzar más almas para el reino. Eso sería algo formidable. ¿Y qué con los que dicen, no, yo no diezmo porque a mí no me gusta cómo se administra el dinero en la iglesia? Pues hay que decirle a esas personas que el diezmar es un mandato de Dios. Y su responsabilidad es diezmar simplemente. Y hay que dejar que Dios se encargue de aquellos que dan el mal uso a los fondos del templo, ¿verdad? Y en primera instancia yo digo, si tú no confías en tus pastores, si tú no les tienes suficiente confianza en el manejo del dinero, entonces tampoco vas a poder tenerles confianza en la palabra espiritual que te están dando. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Sí. Sería una pérdida de tiempo. Ujú. Puede ser que solo sea una excusa para no decir que el egoísmo te está controlando. ¿Y qué de los que dicen, ay, es que no me alcanza? Pues, la pregunta es, ¿confía usted realmente en Dios? La verdad es que muchos pueden decir que sí, pero podemos actuar en una forma diferente. Entonces es mentira, no es confianza. Y es asombroso, ¿verdad? Cómo la gente puede utilizar el dinero del diezmo para subsidiar sus gastos personales o para su desenfrenado presupuesto. Y muchos están aparentando un estilo de vida que no pueden alcanzar. Ujú. Así es, entonces necesitamos evitar cometer esos errores. Pedamos a Dios que Él nos ayude a ser buenos administradores, que no gastemos más de lo que ganamos. Y sigamos los consejos divinos para poder ser más disciplinados. A ver, estamos otra vez con Mike y Laura aquí. Danos una reflexión. Recuerda que no solamente son bendiciones monetarias, buena salud, tus hijos buenos,
todo aquello que no sea monetario, ahí también el Señor quiere bendecirnos, y cuando somos fieles a Él es fiel con nosotros. Cuando no te enfermas, Exacto, que no Cuando- tienes que ir al doctor y pagar todo eso. cuando tienes un buen matrimonio. Tu carro funciona, no se descompone tanto. Exacto. Así es que vamos y contamos nuestras bendiciones, todo lo que el Señor nos ha dado. Sigamos siendo fieles, y si no lo has sido, te invitamos para que lo hagas hoy mismo. Empieza a dar tu diezmo de ahora en adelante. Dile, Señor, de ahora en adelante seré fiel contigo. Prueba a Dios. Pruébalo por 3 meses. Haz la prueba y vas a empezar a ver cosas maravillosas en tu vida. Así es. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones, bye bye. Gracias, Mike y Laura. Hay que ejercitar una fe genuina en el Señor y seamos obedientes a su palabra. Tengamos la seguridad que Él va a prosperarnos financieramente. Y no solo financieramente, porque Él dice que dice Él que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Es bueno confiar en nuestro Dios, queridos.